Ya. Dice así, 3:13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y tuvieron autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Hasta ahí vamos a leer. La elección de los 12 apóstoles. Esa es nuestra lectura de hoy. Es interesante cuando analizamos este texto porque el Señor eligió a 12 y no eligió a 13, o porque el Señor eligió a 12 y no eligió 24, ¿cierto? Eligió a 12, porque 12 en la cultura judía representa completitud o completo, ¿cierto? Un número completo. El 12 es una representación también para los israelitas de las 12 tribus de Israel. Eran 12 tribus, ¿cierto? Los hijos de Jacob, donde se dividieron después de esos 12 hijos de Jacob, nació el pueblo de Israel, que luego se dividió en norte y sur, pero de ahí nacieron las 12 tribus de Israel. Para los judíos, esa es la representación del pueblo de Dios, los que vienen de esa etnia, los hijos de Israel o Jacob. ¿Se acuerdan que el Señor le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel? Ya no será más tu nombre Jacob, sino te llamarás Israel. Y por eso de ahí viene esta cultura, ¿cierto?, de que los que son de Israel o de la tribu de Jacob son descendientes de esto. Por eso hablamos de etnia. Los judíos tenían eso muy claro, por eso ellos, nadie podía ser judío si no venía de una etnia de los hijos de Jacob. Hasta el día de hoy, había en distintas partes de Europa etnias descendientes de los judíos, pero si usted o yo queríamos ser judíos, no podíamos, porque no veníamos de una ascendencia de ninguna persona, salvo que alguien se haya casado con una mujer que era judía. Ahí podía entrar, pero más o menos. Los que no entraban por el tema del apellido o la etnia, entraban por el costado y se llamaban los prosélitos. Y eran mirados ahí nomás, no eran muy puros. Por eso, cuando vemos en la Biblia que los judíos despreciaban a todos los gentiles, ¿cierto? Agarraban a todos los extranjeros y le decían, estos son los gentiles, gente nomás. Y los menospreciaban mucho. Porque tenían un tema cultural étnico que Israel solo eran los que descendían de esas 12 tribus. Pero Jesús viene a cambiar esto. Jesús viene mostrándonos desde el Antiguo Testamento este cambio. El Señor no dice solamente son los descendientes de esas 12 tribus, sino el Señor va a decir, por Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente las 12 tribus de Israel, todas las naciones de la tierra. Y Dios constantemente iba salvando a personas que no venían del contexto judío. Miren, un caso súper particular, que Job no era judío, pero lo tenemos como una persona, un ejemplo clásico de cómo Dios restaura y prueba a las personas. Siempre nos acordamos de Job. Job no era judío. Y Dios siempre llamaba a personas para que se dieran cuenta de que la salvación no tenía que ver con algo étnico, sino tenía que ver con creer en Dios, en que Dios los libraba, ¿cierto? Por eso cuando Jesús viene, el Señor viene a cambiar este paradigma de ellos, y por eso Jesús es controversial al judaísmo. Porque los judíos creían que esto era algo étnico. Y Jesús le dice, no, porque el Señor viene a llamar a un pueblo, que lo vamos a ver, que cree en Él. Por eso el Señor llamó a estas personas, 12 personas, y es singular, pero Dios llama a estas 12 personas, y de las 12 personas, 11 son galileos, mezclados. No son judíos puros.
Solamente uno era judío puro, que era Judas Iscariote. Judas Iscariote va a ser la representación del pueblo de Israel también, que no amó a Dios. Por eso, estando con Jesús, lo va a decir el último versículo, estando con Jesús, participando con Él, viviendo con Él, su corazón estaba lejos de Dios y al final siempre estaba robando un poquito, dice Juan, sacando un poco porque él el tesorero sacaba de a poco y finalmente le negó porque no creyó en el Cristo sufriente. Por eso, hermanos, cuando nosotros leemos acá el texto bíblico, vemos en los versículos anteriores cuando estábamos hablando que los demonios dicen, este es el Hijo de Dios. Y Jesús le dice que se callen, porque los judíos van a tomar esa frase y van a decir, este es un endemoniado. Dice, hace las obras por Belcebú, que era un demonio, porque los demonios dicen que es el Hijo de Dios. Pero Jesús hace callar a los endemoniados y el Señor empieza a llamar a personas comunes y corrientes, no personas que uno puede decir, no, este era muy educado, no sé. Miren, de todos los apóstoles que tenemos en la Biblia, el único que tenía una estirpe, podríamos decir, de educacional súper buena era Pablo, ¿cierto? Filipenses capítulo 3 lo va a decir. Mira, él era hebreo de hebreos. Si alguien decía, si alguien quiere venir contra mí siendo judío, yo soy más judío que todo. Porque dice, yo era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Habían dos tribus que eran las más puras. Una era la de Benjamín y Judá. Pero él dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Pero a pesar de todo mi linaje y de toda mi escolaridad, porque él dice, se educó a los pies de Gamaliel, que eran uno de los principales maestros de la ley, él lo da todo por basura, porque entiende el llamado de Dios. Primero que nada, nosotros vemos que el Señor llama a discípulos que no tienen que ver con una etnia. Llama a galileos, gente que está en la costa, gente que no tiene tanta preparación teológica, gente que podríamos decir tampoco tiene una gran preparación educacional. Eso va a decir hecho. Va a decir, esta persona no tiene letra cuando predicaba Pedro, pero la Biblia dice que predicaba con denuedo. Denuedo significa con valentía, sabiendo lo que él está diciendo. Entonces lo que vemos inicialmente, el Señor dice ahí, después que subió al monte, dice que el Señor llamó, ahí está ahí el texto, llamó así a los que él quiso. Esta frase es particular, porque siempre en los judíos estaba que si yo quería ser un aprendiz, buscaba yo a un maestro. Por eso Pablo dice, yo me eduqué a los pies de Gamaliel. Si yo tenía recursos, iba a buscar el mejor maestro y me educaba con él. La diferencia es que aquí el alumno no busca al maestro, sino que el Señor elige, el Señor llama. Porque el texto ahí dice, y llamó así a los que él quiso. Miren, si hubiera sido, pongámosle, Nicodemo, el que andaba buscando, Nicodemo hubiera dicho, esta gente ninguna me sirve, son todos pescadores, estos son carpinteros, este otro es un revolucionario, este otro es un cobrador de impuestos, esta gente no me sirve para discípulo, ¿cierto? Pero el Señor empieza a buscar gente que los demás no quieren buscar como discípulos. Porque el discípulo es un alumno, esa es la significa la palabra, discípulo, alumno, y la raíz es la misma palabra de disciplina, alguien que se pone en la disciplina de un maestro para aprender. Un discípulo es alguien que aprende. El Señor, a diferencia de los otros discípulos que buscaban a su maestro, el Señor elige en una elección, podríamos decir, una elección soberana. A diferencia de todos los rabinos anteriores, el Señor elige hombres comunes y corrientes para llamarlos a este proyecto de Dios. Lo que hace el Señor también para nosotros es llamarnos a cada uno de nosotros, porque la Biblia dice así, no es que nosotros hayamos ido a Dios, sino que Dios salió a nuestro encuentro. No es que nosotros por nuestra naturaleza humana dijimos, estoy mal, voy a buscar a Dios.
Es que Dios salió a nuestro encuentro primero. Dios caminó a nosotros. Nosotros estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Eso dice la Biblia, ¿no? Eso dice. ¿Un muerto puede ir a buscar a alguien? No puede ir a buscar a nadie. ¿Qué es lo que hace Dios en nuestros corazones? Así como lo hizo con el profeta cuando lo lleva al valle de los huesos secos, ¿se acuerdan? Lo lleva al valle de los huesos secos, le dice predica, anuncia, la palabra ahí es querigma, profetiza sobre estos huesos secos. Y dice que profetizó y empezó a venir carne sobre carne y los huesos secos, el valle de huesos secos, un valle significa un gran lugar, empezaron a tomar vida por la acción profética de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. No es que nosotros hayamos ido a Dios, sino es que Dios por su palabra viene a nosotros y viene a darnos vida. Y al darnos vida el Señor nos da la capacidad de elegir. Y evidentemente cuando escuchamos a Dios, podemos elegir a Dios. Ahí tenemos la opción del libre albedrío. Nadie puede escoger si no ha visto a Dios. Porque el que escoge a Dios es porque Dios ha obrado en su corazón. Y por eso tenemos esta definición de la palabra iglesia, que el Señor nos llama. La palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesia, que está dividida en dos palabras, que es ex, que es fuera, y kaleo, que es llamar. Y es la acción de Dios de llamarnos a nosotros, para a la vez llamarnos para hacernos ir fuera y buscar a los demás. Es un Dios que viene a nosotros, a habitar en nosotros, pero también que nos llama a ir a los demás. Por eso, cuando vemos el texto bíblico de Jesús, no solo llamando, ¿cierto? Llamó así a los que Él quiso, los llama, los despierta espiritualmente y podemos responder a este llamado del Señor de ir a Él. Venid a mí todos trabajados y cargados, dice el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y yo les pregunto, ¿un muerto espiritual puede escuchar un llamado? Si yo pongo un ataúd aquí de una persona, ¿cierto? Una peloria, y yo le digo, ven, ¿se levantará? Si yo lo llamo. Por eso la acción de Dios es tan poderosa. Porque si nosotros hubiéramos querido ir, no hubiéramos podido, hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente. La Biblia dice, Juan 3:18, y los que no creyeron han sido condenados. Están en pasado, ¿cierto? No están presentes ni en futuro. Ya han sido condenados, estábamos muertos en delito y pecado. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios nos llama así, dice el texto ahí, ¿cierto? Llamó así. ¿Y qué hicimos nosotros? Vinieron a Él. El Señor nos llama y nosotros podemos responder a ese llamado. ¿Por qué podemos responder a ese llamado? Porque Dios nos ha dado vida a nuestros corazones. Dios ha dado vida a nosotros y nos ha hecho escuchar la voz de Dios. Queridos hermanos, si usted hoy día está aquí, es porque Dios ha resucitado su corazón. Dios ha resucitado su vida. Así como la semana pasada hablábamos de la resurrección de Cristo, asimismo Jesús ha resucitado nuestros corazones del valle de los huesos secos y ha hecho que tengamos vida y podamos creer en Él y podamos ir a Él y podemos elegir al Señor. El que está en delitos y pecados, muerto espiritualmente, no puede elegir. La Biblia dice que son esclavos del pecado. El que tiene a Cristo puede elegir, porque ve a Cristo y dice no al pecado. Ve a Cristo y puede decir, no tengo necesidad de placeres mundanos, porque Cristo es mucho más grande en placer para mi vida. Por eso no solamente el Señor nos elige soberanamente a cada uno de nosotros, el Señor nos ve soberanamente en su misericordia y amor a cada uno de nosotros, sino también el Señor nos llama para que vengamos a Él y nosotros podamos obedecer su llamado. Si nosotros hoy día estamos aquí, estamos obedeciendo su llamado, porque somos hijos de Él. Aunque la fe es individual, la redención siempre coloca al individuo dentro de un grupo de personas.
a la asamblea de Dios, para llamarnos y convidarnos a vivir la vida cristiana en conjunto. Por eso, no solo, hermanos, encontramos en este texto a Jesús llamando a discípulos, sino dándole vida espiritual a cada uno de ellos. No solamente el Señor sacándolos, como dice el Salmo, sacándolos del lodo cenagoso, sino que Dios también no solamente nos saca, sino también nos limpia de ese lodo cenagoso. Por eso el Señor, en los siguientes versículos, nos llama y nos invita a ver a los discípulos, personas que no tenían capacidades que nosotros podríamos decir elegantes o sofisticadas o de letra, sino personas comunes y corrientes, igual a cada uno de nosotros. Porque el Señor podría haber elegido a los fariseos, que eran gente que se educaba desde la niñez en la ley. Podría haber elegido a los saduceos, que eran de la misma ascendencia de Jesús, pero también con un linaje y una doctrina teológica súper marcada. El Señor podría haber elegido escribas, gente que escribía la ley todos los días, gente que sabía mucho, que eran considerados como abogados. El Señor podría haber elegido a los sumos sacerdotes o a los de la tribu de Leví, como venía anteriormente, sacerdotes. Pero como dice 1 Corintios, de lo menospreciado escogió el Señor. De lo vil, del mundo, escogió el Señor en un acto de crear, de designar, de llamar. Porque el Señor llama a estos 12 apóstoles. No son personas cualquiera. El Señor llama a estos 12 apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, ¿cierto? Eso significa. Bien, la palabra griego apostolo significa enviado. Y el Señor llama a estos 12 para enviarlos. Para nosotros la palabra apóstol, en latín, es la palabra misionero. Apóstol y misionero es lo mismo. Apóstol está en griego, misionero en latín. Es la misma palabra. ¿Tenemos nosotros hoy día apóstoles? Sí, tenemos. A todos los misioneros, a todos los que van, a todos los que son llamados a ir. No solamente el Señor los llama, sino también que el Señor los crea nuevamente, los hace nueva criatura, los designa y les da un nuevo nombre. No son cualquier persona. Son personas que sirven al Señor, que entregan su vida a Él. Por eso, hermanos, no solamente, lo vemos en los siguientes versículos, si me ayudan, dice, y estableció a 12, ¿cierto? Para que ahora estos 12 Galileos, 11 Galileos y uno judío, pero que le iba a entregar después, para que estos 12 personas ahora sean la representación del pueblo de Dios. Un pueblo mestizo, un pueblo sin una etnia clara, para que nadie diga nosotros somos de tal, un pueblo de toda lengua y de toda nación, un pueblo que va a las multitudes, que va a todos lados, un pueblo que va a los necesitados. El Señor dice que constituyó a 12 para que sean el nuevo pueblo de Dios. Ya no es Israel. Incluso, hermanos, no es Israel del año 40, este Israel que se creó el Estado es del año 40, no es Israel, sino ahora es un nuevo pueblo que se llama Iglesia. El pueblo de Dios es la Iglesia. ¿Se acuerdan? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, parece. Ahí, no me acuerdo bien, pero... ¿Sí? Ya hermana Judith sabe qué texto voy a decir. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué dice ahí? Nación santa. ¿Qué más dice? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ir, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Por eso el Señor toma estos 12, para ser el nuevo pueblo de Dios, para que a través de estos 12 personas nosotros podamos representarnos en ellos e ir y anunciar el mensaje de Dios en este acto de crear con un propósito de doble llamado. Primer llamado, para que estuviéramos en Él, estar en Jesús. Dice, estableció 12 para que estuviesen, ¿dónde?
fuera de Jesús, en Él, con Él. Estar con Jesús es nuestra primera gran vocación como discípulos de Cristo. Tenía que hacer esta pregunta al iniciar. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Jesús? Digan amén, así como los pentecostales. Amén. ¿Cuántos son? Todos somos discípulos de Jesús. Estamos llamados por Jesús. Hermanos, aquí no hay ninguno que no sea importante para la obra de Dios. Hermano, un cargo no nos define como trabajadores de Dios. Todos somos llamados discípulos de Cristo para anunciar, para primeramente estar con Él. Discípulos de Cristo para aprender de Él. Hermanos, los jueves hacemos el estudio bíblico, vamos a empezar de nuevo otro discipulado, pero constantemente nosotros tenemos que vivir una vida buscando del Señor. Primeramente, ¿dónde buscamos al Señor? ¿Qué me da ahí una idea? ¿Dónde buscamos al Señor? En la palabra, pero en la oración. ¿Cierto? Si usted se pone a leer la Biblia, se puede ser un teólogo, pero si no ora, hermanos, es pura letra. Porque lo que hace el Espíritu Santo, y aquí, ¿cierto? ¿Sabemos que está la persona del Espíritu Santo? Sabemos, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Llevarnos a Cristo. Juan 14, 15 y 16. Dice que la obra del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo y que Cristo sea glorificado siempre en nuestras vidas. Primero, siempre cuando oramos, el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros diciendo Abba Padre, pero también el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios es la que nos da la sabiduría para entender el texto bíblico y de entender que lo que Dios está hablando me lo habla a mí. Por eso el primer acto del llamado del Señor es para estar con Él, pero también para enviarlos a predicar. ¿Se acuerdan lo que decía recién el texto? Que el Señor nos llamó como pueblo, como nación santa, para anunciar las virtudes de aquel. El llamado no es solamente estar con Él, sino también es el llamado a llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, hermanos, el Señor llama a discípulos que necesitan al Señor. Hermanos, yo no puedo decir que soy discípulo del Señor y no estoy en Él. Y me aparto de Él. Y vengo el domingo solamente. Yo estoy en Él porque soy su discípulo. Necesito estar a los pies de mi Maestro. Necesito estar a los pies de Jesús, aprendiendo lo que el Señor nos muestra. Aprendiendo como el Señor nos manda amar. Por eso la Biblia nos muestra en 4 evangelios la vida de Jesús, para que a través de 4 visiones distintas entendamos el mensaje de Cristo. Pero el Señor llama a distintos hombres, y aquí nos podemos encontrar nosotros, ¿cierto? Encontramos a Pedro, que le puso por sobrenombre Petra, que significa que es una piedra de una piedra más grande. También llamó a Jacobo y Juan, ¿cierto? Pescadores, hijos del trueno. No les puso hijos del trueno porque eran mansos, ¿cierto? No les puso hijos del trueno porque eran suavecitos. El Señor nos llama, ahí me pillo yo igual, ¿cierto? Hijos del trueno, medio arrebatado. Llamó a Andrés, un pescador, hermano de Pedro, ¿cierto? Ahí a la sombra del otro hermano mayor, Bartolomé, hijo de Tomai, un judío en quien no hay engaño. Llamó a uno manso. También llamó a Mateo, un cobrador de impuestos, un odiado. Mateo era un odiado por los demás. Tomás, el gemelo, que es un símbolo de la fe, que busca un restaurado de la duda. Podríamos decir de Tomás, ¿se acuerdan? Mete el dedo, Tomás, un hombre dudoso constantemente. A Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, que representa la ternura, a Simón el cananista, era un revolucionario político anti-Roma, a Judas Iscariote, un traicionero, ¿cierto?, que lo negó. El único no Galileo. Cuando nosotros nos vemos tenemos gente
que estaba metido en la política, ¿cierto? Gente que estaba metida en la política, gente que era engañadores, traicioneros, gente que no era muy culta. Pero lo interesante, hermanos, es que aquí estamos todos nosotros también. ¿Se imaginan que nos hubiera puesto en la lista nosotros? No, hermanos, gracias Señor, porque el Señor puso a estos 12 nomás primero, porque si no, ¿qué hubiera mostrado de nosotros? Nuestras fallas, nuestros problemas, nuestras dudas. A veces somos peor que Tomás, tenemos más dudas que Tomás. A veces somos nosotros los hijos del trueno, ¿no? Cuando reaccionamos mal y después nos arrepentimos y decimos, Señor, ¿por qué no me ayuda a callarme mejor? A mí me pasa eso siempre. A veces nosotros, si nos comparáramos con los discípulos, le decimos, no, era gente... A veces nosotros somos peores, pero el Señor nos llamó. ¿Qué es lo que hace diferente a estos discípulos de todos los demás? A Dios viviendo en ellos. A Jesús viviendo en sus corazones. A Jesús moldeándolo. No solamente Jesús lo saca del barro cenagoso, como dice el Salmo, le decía yo, sino que Jesús también los limpia, los lava. Todas esas cosas que uno va haciendo mal, el Señor nos va lavando. El Señor nos va enseñando a no tener rencor. El Señor nos va enseñando a perdonar porque le vemos a Él perdonando. El Señor nos va limpiando. El Señor nos va haciendo mejores personas. ¿Para qué? Para que podamos testificar de Él a los demás. Es una lista de discípulos que menciona un grupo de 12 personas, pero que hoy día puede ser mucho más grande. Cada uno de nosotros siendo parte de este grupo selecto de discípulos. Porque cada uno de los que estamos aquí somos llamados por el Señor. Para ir ya terminando, quisiera concluir con esto. Hermanos, no nos olvidemos, ninguno del que está aquí, no nos olvidemos que el Señor nos ha llamado. Usted no llegó aquí por casualidad, usted no llegó aquí porque alguien lo invitó, usted llegó aquí porque el Señor movió su corazón mucho antes de que usted lo sepa. Usted estaba en su casa, usted estaba en cualquier lugar, el Señor motivó, tocó su corazón para que usted pueda llegar aquí y escuchar la palabra de Dios. Usted no llegó aquí por casualidad o porque alguien nos tenía que hacer. El Señor lo ha llamado. A los hermanos que están llegando más nuevos, hermanos, no es casualidad que Dios los llamó a este lugar. Porque el Señor les ama, porque el Señor obra en ustedes, el Señor les ha llamado. Y el Señor nos llama con todas nuestras debilidades, con todos nuestros fracasos, con todo nuestro pasado, con todo lo que somos realmente. Y desde ahí el Señor quiere construir algo con nosotros, porque el Señor nos ama. El Señor nos ama nuestra vida de pecado, por eso nos quiere limpiar. El Señor nos ama nuestras malas actitudes, por eso el Señor nos quiere lavar, para vivir en cada uno de nosotros. Por eso recordemos la dignidad de ser discípulos del Señor, de encontrar en Cristo la salvación para nuestras vidas. Pero también el Señor, a través de este llamado a gente totalmente distinta, es un llamado también a la comunión. El Señor llama a discípulos todos diferentes a tener comunión entre ellos. ¿Se imagina? Al que iba en contra de Roma, ¿se acuerda? Con Mateo, tú estás cobrando el impuesto a Roma. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Se imaginan sacándose el pasado? Pero el Señor los llama juntos a gente que en el mundo, si se hubieran encontrado, se agarran a pelea. Pero acá en la iglesia son hermanos. Por eso el Señor a cada uno de los que está aquí nos llamó de distintos lugares, mostrando siempre nuestras diferencias. Pero a través de Cristo el Señor nos ha unido para tener comunión los unos con los otros. Por eso el sermón culmina hablando de la Santa Cena, de Judas, el que lo traicionó, para mostrar que aún ahí Jesús lo llamó a la comunión. Aún sabiendo el Señor, le había dicho, uno me va a entregar y el otro, antes que cante el gallo, 3 veces me habrá negado. Aún así, el Señor compartió el pan y el vino con ellos. Y comieron el pan y el vino juntos. Por eso, hermanos,
Ser discípulos del Señor es una gran honra para cada uno de nosotros. Pero debemos siempre recordar que tenemos que seguir aprendiendo todos los días de nuestra vida, aprendiendo de que Jesús tiene que seguir viviendo en mí, recordar que Cristo vive en mí, que Él está en mi corazón, que el Espíritu Santo sigue obrando en mi vida, para que le demos gloria y honra a Él. No olvidemos la gran comisión. ¿Somos discípulos del Señor? Somos discípulos de Él. Miren, hermanos, yo haciendo un recuento de las personas que más invitan a otros a la iglesia, ¿saben quiénes son? Los nuevos. Llegan a la iglesia y dicen, les gusta la iglesia y empiezan a invitar amigos acá, allá. Pero nos vamos poniendo, pasan los años, nos vamos acomodando y ya no invitamos tanto. Tenemos que comisionarnos. Tenemos que entender que este es un llamado de Dios para anunciar el mensaje de Cristo a cada una de las personas necesitadas de Él. Este no es un llamado solamente al pastor o al encargado de ministerio, es un llamado a cada uno de nosotros. Si nosotros trabajamos por esta iglesia, trabajamos por el proyecto de Dios de ir a predicar el evangelio juntos, es un llamado de Dios a cada uno de mantener la paz y la comunión para que cuando otros vengan, vean en nosotros a Cristo en este lugar. ¿A quién no le gustaría invitar a una persona a un lugar sano, lindo, pero sobre todo sano, donde se predique la palabra del Señor de verdad, donde cantemos y no haya nada extraño, donde podamos sentirnos confiados de que es el mejor lugar donde podemos estar? ¿A quién no le gustaría invitar a otro al mejor lugar de su vida? A sus hijos, a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. A todos nos gustaría invitarlo cuando encontramos un buen lugar. ¿Es este un buen lugar para nosotros? ¿Es este lugar un buen lugar para nosotros? La invitación es a seguir siendo discípulos y anunciar el mensaje del Señor. El Señor dejó los 12 apóstoles ahí, ¿cierto? Después se unió uno más, que si bien el estudio bíblico lo vas a ver, si no va a tener que buscarlo en Hechos, capítulo 1. El Señor llamó a 12, pero después llamó a muchos más, a todos los que estamos aquí hoy día. Y nos llama para que sigamos creyendo que Jesús sigue vivo y vivo en nuestros corazones. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque hablas cada vida, a cada corazón. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos tuyos que creen en ti, a ser discípulos que tienen a Cristo en su corazón. Te pedimos, Señor, que nos bendigas por medio de tu palabra siempre, Señor, en nuestros corazones, y que Cristo siga siendo el Rey de nuestras vidas. Así como llamaste a 12 personas comunes y corrientes, así también nos sigue llamando a cada uno de nosotros. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre